Siempre pensé que las brujas eran solo cuentos de viejos, algo para asustar a los niños, hasta que vi una con mis propios ojos. Soy de Petén, Guatemala, y esta es una experiencia que mi familia cayó por miedo, pero que hoy, por primera vez, contaré. No sé si llamar esto un podcast o no, pero es un formato en el cual no busco transmitirte miedo, sino profundizar en un terror donde pueda comunicarlo al mundo. Que como guatemaltecos también vivimos ese tipo de cosas. Quiero crear ese tipo de contenido con el fin que lo puedas escuchar en un momento donde necesites relajarte, salir del estrés diario, y si el día está nublado con una lluvia digna de tomarte una taza de café, puedas escuchar estas experiencias paranormales de Guatemala. Esto sucedió hace 18 años en una granja familiar en un pequeño pueblo del departamento de Petén. Era un lugar hermoso, lleno de árboles frutales y campos de cultivos, donde la cosecha abundaba y la vida transcurría en paz. Sin embargo, esta tranquilidad fue precisamente lo que hizo que el cambio fuera tan áspero. Y es que mi tío es un hombre de carácter muy fuerte, pero a su vez muy devoto a la fe. Fue el primero a notar que algo extraño ocurría. La persona que me mandó esto me comentaba que varias veces mientras su tío trabajaba en los establos o cerraba las puertas de la casa al anochecer, veía una sombra negra deslizarse entre los árboles, y algunas veces veía que por el techo de la casa también se lograba visualizar a esta sombra. Al principio pensaba que era un simple reflejo o tal vez un animal, pero los ruidos comenzaban a intensificarse. Las tejas crujían, caían al suelo sin explicación, y los gatos maullaban como si vieran algo en la oscuridad. Los perros, que normalmente dormían tranquilos, aullaban fuerte con los ojos fijos en un punto específico, pero no había nada. Debido a esto, las cosechas empezaron a dañarse sin motivo aparente. El café, que antes vendían en grandes cantidades, comenzó a escasearse. La tierra se volvió árida. Todo lo que antes florecía con facilidad, ahora se marchitaba. Mi familia, profundamente religiosa, oraba cada noche pidiéndole protección a Dios, pero la sensación de que algo maligno rondaba la granja nunca se fue. Pero una noche los ruidos se hicieron insoportables. Era un lamento agudo y como distorsionado, por decirlo así. Se escuchaba en el techo, lo que llevó a mi tío, armado con un rifle y machete en mano, salir junto a los demás hombres de la casa para enfrentarse a lo que fuera que estuviera atormentándolos. Dispararon varias veces, pero el manto negro que se movía entre las sombras simplemente desaparecía y reaparecía, deslizándose de un lugar a otro sin esfuerzo. A raíz de esto, mi tío que les digo, un hombre terco pero valiente, decidió montar guardia una noche entera para descubrir qué era lo que los acechaba. Lo que vio lo dejó marcado hasta la fecha. Al amanecer entró en la casa pálido, con una gran dificultad para respirar. No era un animal, era una anciana. Susurró con la voz casi quebrada. Tenía el cabello blanco, largo y enredado, y sus pies, nos dijo, no eran humanos. Eran como los de un guajolote, con garras afiladas que arañaban la tierra mientras se movía. Antes de que pudiéramos reaccionar, como si aquello fuera una confirmación de nuestros temores, una carcajada escalofriante retumbó en el aire. No venía de la casa, venía de afuera de la casa. Por lo tanto, todos corrimos a ver quién reía de esa manera tan inhumana, pero lo único que encontramos fue una noche oscura y un viento frío que soplaba por todos lados. Ya desde acá yo siento que este relato ya se vuelve un poco fuerte, porque a la mañana siguiente las gallinas aparecieron muertas. Esta persona me comentaba que los cuerpos de las pobres gallinas estaban torcidos en posiciones casi imposibles, con los ojos abiertos. Y como les digo, acá es donde empieza lo fuerte para mí, porque en consecuencia de todo esto mi familia estaba devastada. La bruja había dejado su marca, su huella, no sé cómo decirlo. Decidimos terminar con aquello de una vez por todas. Algunos tíos intentaron atraparla, pero cada vez que intentaban acercarse a la sombra que los acechaba, esta desaparecía como si se burlara de ellos. Debido a esta desesperación, semanas después, mi madre me dijo que unos primos junto con otros tíos iban a pasar un fin de semana en la granja, y a pesar de los problemas, yo solo quería jugar con mis primos, correr entre los árboles y disfrutar del campo. Sin embargo, una tarde, mientras jugábamos a la pelota cerca de un viejo árbol, la vimos. Una mujer sentada en una rama algo baja, nos miraba fijamente. Su piel era muy pálida. Sus ojos oscuros estaban como hundidos y sus labios estaban curvados en una sonrisa maliciosa. Nos congelamos del miedo. Cuando parpadeamos, muchas, se los juro, ya no estaba.
Corrimos a contar lo sucedido y aunque algunos adultos intentaron tranquilizarnos, todos en la casa sabíamos que la situación se había empeorado. Y fue entonces cuando un anciano del pueblo, conocedor de antiguas tradiciones, por decirlo de algún modo, le reveló un secreto a mi familia. Si quieren deshacerse de ella, deberán hacer un fogón grande en el patio y velarla toda la noche. Pero más importante, deben aprenderse las 12 palabras de los 12 apóstoles, solo así podrán expulsarla. Esa noche, los más jóvenes fuimos enviados a casa de una tía. Solo los hombres más fuertes de la familia se quedaron para enfrentarla, y sí, así lo hicieron. Alrededor del fuego, las sombras parecían moverse solas. Desde la maleza vieron la silueta de la anciana observándolos con una sonrisa cruel. En un instante su forma cambió. Se convirtió en un mono enorme de ojos brillantes que los acechaba entre los árboles. «Es un nahual», gritó mi tío. Sabían que si la criatura tomaba más fuerza los mataría, pero no retrocedieron. Recitaron las palabras sagradas y mantuvieron el fuego ardiendo. Poco a poco, la figura de la bruja empezó a debilitarse, tambaleándose entre la maleza como si algo la arrastrara. Intentaba escapar y en una de esas tropezó y justo cayó en la fogata. Sus gritos fueron insoportables. El aire se llenó de un hedor a carne quemada y azufre. Mientras ardía, maldecía a mi familia. Gritaba los nombres de cada uno y en sus últimos momentos, cuando las llamas la consumieron por completo, su cuerpo cambió una vez más. La piel se derritió y los rasgos de la anciana desaparecieron, hasta que todos vieron su verdadero rostro. Era la vecina, la misma mujer que por años miraba con desprecio a mis tíos, la que envidiaba sus tierras y sus cosechas. La bruja había caído, pero el daño ya estaba hecho. La granja nunca volvió a ser la misma. Mis tíos tuvieron que vender parte de sus tierras para poder recuperarse. Ya con el tiempo la cosecha mejoró y la paz regresó a la casa. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, mis tíos juran ver una silueta oscura deambulando entre los árboles y los cultivos. Hola, buenos días, tardes, según la hora en que me lean. Mi nombre es Rocío, soy de la capital de Guatemala y les quiero contar la noche en que le hicimos un exorcismo a mi hermana. Antes que nada, quiero decirles que vengo de una familia súper religiosa y claramente desde pequeño nos han llevado a mis hermanos y a mí a la iglesia. Vengo de una familia de cristianos evangélicos, pero aquella noche del 31 de julio de 2021, algo sucedió que puso a prueba nuestras creencias y valores. Aquella noche mi padre no estaba en casa, por lo que había ido a visitar a mi abuela, y mi madre se encontraba en México con sus abuelos. Nos habíamos quedado solos, mi hermano de 23 años, su novia de 18, mi hermana de 19 y yo, que en ese entonces tenía como unos 17. Mientras yo realizaba mis tareas y mi cuñada preparaba la cena, mis hermanos decidieron beber cerveza. El tiempo pasó rápido y cuando el reloj marcó las 11 de la noche, mi cuñada se fue a dormir al cuarto de mi hermano y yo me acosté en el mío. Sin embargo, mis hermanos continuaron bebiendo en el primer nivel. No tardé en escuchar a mi hermana vomitar y llorar. Poco después, mi hermano me llamó por WhatsApp pidiéndome que le ayudara, que fuera a traer a mi hermana, pero yo me negué, ya que desde la mañana habíamos discutido y seguía molesta con ambos, porque no estaba de acuerdo en que tomaran. Ignoré el llamado hasta que unos 15 minutos después escuché pasos tambaleantes en las escaleras. Al abrir la puerta de mi habitación vi a mi hermano cargando a mi hermana en brazos. Estaba cansadísima y se había quedado dormida por el exceso de alcohol. Mi hermano la acostó en su cama y yo la cubrí con una sábana. En ese momento, ella se despertó y murmuró que necesitaba ir al baño. Me levanté para acompañarla, pero mi hermano intervino y le insistí en que ya debía dormir. Finalmente, logró calmarla, apagamos todas las luces y nos dispusimos a descansar. Cuando el reloj marcó como la 1 de la mañana, fue cuando empezó todo. Mi hermana, que hasta hace poco estaba dormida, de la nada se sienta en la cama y con la mirada fija y perdida dijo: «Llévame con mi mamá». Lo inquietante era que su expresión había cambiado. Sus ojos, por lo general pequeños, estaban totalmente abiertos, con las pupilas dilatadas y completamente negras. Una energía pesada llenó la habitación y el ambiente se tornó como sofocante. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Llamé desesperadamente a mi hermano, quien al verme llorar preguntó asustado: «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?». Pero antes de que pudiera responder,
Mi hermana giró la cabeza de forma antinatural y con una voz ronca y grotesca le dijo: «Hola otra vez». En ese momento el alcohol que mi hermana había consumido pareció evaporarse de su sistema por el terror que lo invadió. Sin dudarlo dijo: «No, tú no eres mi hermana. ¿Qué hiciste con ella?». Encendí la luz de inmediato y en ese instante mi hermana soltó una carcajada escalofriante, nos miró fijamente y comenzó a repetir una y otra vez: «Su mamá está muerta, su mamá murió». Mientras lo decía, se abalanzó sobre mi hermano con una fuerza inhumana y a pesar de ser un hombre no podía contenerla. Con un solo empujón lo arrojó violentamente contra la pared. Desesperado me ordenó que fuera a buscar a mi tío, quien vivía en la parte delantera de la casa. Corrí hasta su puerta y le supliqué que subiera. Al regresar, el cuarto estaba patas arriba. Las camas habían sido movidas, un colchón estaba levantado y la energía en la habitación se había vuelto sofocante. Cuando mi tío entró, miró fijamente a mi hermana y le preguntó: «Maggie, ¿qué está pasando?». Sin embargo, lo que le respondió nos heló la sangre. «Yo no soy ella. A ella ya me la llevé». Mi tío, también evangélico, nos ordenó que comenzáramos a orar mientras recitábamos el Salmo 91. Puso su mano en la frente de mi hermana, pero ella nos lanzó con tal fuerza que salimos volando hacia atrás. Viendo que no podíamos con ella, mi hermano decidió llamar a la pastora de nuestra iglesia. Debido al toque de queda, era aquel que empezaba de 10 de la noche a 4 de la madrugada. No sé si alguien lo recuerda, pero por esto mismo la pastora no podía salir de su casa, así que mi tío tomó su moto y fue por ella. Cuando Frank llegó, así era el nombre de la pastora, mi hermana llevaba 20 minutos desmayada. Pero al sentir su presencia, mi hermana abrió los ojos con una sonrisa macabra y le dijo: «Hola Frank, ¿cuánto tiempo? Quítate la mascarilla, ¿o me tienes miedo?». Frank con voz firme le respondió que Dios le estaba mostrando la causa de todo: la cerveza, los cigarros, la rebeldía. Señaló a mi hermano y dijo: «Tú lo permitiste». En ese momento Frank nos dice: «Aquel demonio promete irse al amanecer, déjenla sola». Cuando alguien les dice eso, no hagan caso mejor, porque luego se pueden arrepentir y estén allí con la persona aunque les dé miedo. Nosotros con mi hermano lamentablemente hicimos caso y la dejamos ahí. Pero antes de que llegara la mañana, nuestra hermana se escapó de la casa descalza. Cuando mi hermano la alcanzó y la trajo de regreso, ella volvió a desmayarse. Lo que me da más terror recordar es lo que nos decía cada vez que volvía a estar consciente: «Sáquenme de aquí. Él me está pegando, me está haciendo caminar en clavos y están calientes, ya no aguanto más». Cada vez que intentábamos tranquilizarla, el demonio regresaba y se reía de nosotros. A las 3:45 de la madrugada, de repente, todo se calmó. Ya a las 4:55 nos quedamos dormidos, pero desde esa noche, nada ha sido igual. A veces escucho ruidos extraños y siento que algo de aquella noche se quedó conmigo. En cada rincón del mundo, en cada cultura, en cada hogar, se cuentan historias de sombras que acechan, de fuerzas sobrenaturales que atormentan a personas. Sin embargo, lo que estos relatos nos revelan no es solo el miedo a lo desconocido, sino la reacción que tenemos como humanos ante estos temas paranormales. A ver, La bruja de Petén y El exorcismo en una noche de julio son relatos que cuentan una misma verdad. Cuando el mal se presenta, lo hace en diferentes formas, sutiles o violentas, pero siempre con el mismo objetivo: sembrar el caos y la desesperación. En el primer relato, la bruja envidiosa y rencorosa llevó a una familia al borde de la ruina. En el segundo, una fuerza oscura tomó posesión de una joven, desafiando las creencias y la fe de su familia. Ambos relatos nos muestran que el mal no solo se manifiesta en seres oscuros o en apariciones sobrenaturales, sino también en la fragilidad de las relaciones humanas, en el resentimiento, en los conflictos que dejamos sin resolver y en las heridas que no sanamos. Yo pienso que a veces nos aferramos a la idea de que el mal solo existe en historias o en películas, como si fuese un concepto ficticio. Al final, lo importante no es si creemos o no en lo sobrenatural. Lo que realmente importa es reconocer que la verdadera batalla siempre ocurre dentro de nosotros. Cada día es una prueba, cada miedo es un enemigo que debemos enfrentar, y aunque las sombras nunca desaparecen del todo, debemos aferrarnos en lo que creemos y tener fe de que el mañana será diferente.